Muy bien, entonces voy a compartirles la pantalla. Ujú. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, entonces esos son los temas que estaríamos viendo para el día de hoy. Un repaso de lo que es compras sostenibles, el uso de normas de sostenibilidad en las compras públicas y el espacio para trabajar en grupo. El proyecto final y realizar consultas conmigo. Muy bien, entonces rápidamente vamos a empezar a hablar del tema de compras sostenibles, este repaso que queremos hacer. Recordemos que a nivel de mercado, de lo que es un mercado sostenible, tenemos lo que es oferta y demanda. Del lado de la oferta, tenemos en este caso al sector productivo, que nos está ofreciendo productos o en este caso bienes y servicios, y que podrían estar aplicando metodologías, por ejemplo, como producción más limpia, la estrategia de responsabilidad social, el ecodiseño de sus productos, pueden estar aplicando algún tipo de modelos, sistemas de gestión, algunos de los sellos socioambientales que hemos estado repasando también en este curso. Y del lado de la demanda, pues está el consumidor como tal. Y ese consumidor podría optar por ser un consumidor responsable, un consumidor sostenible y que utilice criterios ambientales, sociales y no solamente los económicos para poder eh, hacer su decisión de compra. Además, recordemos que hay tres tipos de consumidores. Las personas como tal, que es el consumidor final, las empresas privadas y el sector público, que es un gran consumidor y que es el llamado a dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque las compras públicas van a constituir el mercado más grande a nivel mundial y va a estar valorado en miles de millones de dólares. Se dice que el impacto de la actividad compradora de los gobiernos puede superar el 15% del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, realmente el sector público, por eso es que todas las metodologías, yo se los había comentado en un momento, todas las metodologías iniciaron pensando en lo que es la compra público sostenible. Y por eso es que los entes de cooperación internacional que trabajan con estos temas, muchos llamados de Naciones Unidas, están más enfocados en el sector público que en el sector privado, básicamente porque es el llamado a ser el ejemplo a seguir para generar, eh, para generar oferta, ¿verdad? Porque entonces si ellos demandan este tipo de productos y servicios, entonces los diferentes productores o proveedores van a empezar o empezaron a ofrecer este tipo de productos con características ambientales y sociales. Y por lo tanto, se vuelve cada vez más accesible para los otros tipos de consumidores, que son las empresas privadas y nosotros como consumidores individuales también. Recordemos que a nivel de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, el objetivo número 12 nos habla de producción y consumo responsable. Y una de las metas de ese objetivo es promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Entonces, nuevamente, desde los ODS nos hacen un llamado a que desde el sector público se den prácticas de sostenibilidad en el momento de hacer sus compras. ¿Y qué viene y cómo viene también a influir en el sector privado? Pues el sector privado muchas veces son proveedores del Estado y por lo tanto entonces van a tener también que acoplarse a las compras sostenibles o los criterios de sostenibilidad que se establezcan a nivel público también. Además existe una fuerte tendencia a nivel mundial por implementar las compras públicas sostenibles. En ese caso, en ese gráfico que tenemos ahí, que es de Naciones Unidas del año 2017, de un estudio de Naciones Unidas, vemos cómo en Europa
está la mayor cantidad de gobiernos que han implementado las prácticas de compras sostenibles. Dice que son 18 gobiernos que equivalen al 44% de los que están implementando. Luego vean que sigue América Latina y el Caribe, donde 11 gobiernos ya han implementado prácticas de este tipo. Asia le sigue con 9 gobiernos, Norteamérica, bueno, con 2, y que serían pues los 2 que existen, y África solamente al año 2017, hace 2 años, solamente un gobierno había implementado prácticas de este tipo. Entonces, cada vez más, ¿verdad?, es la tendencia a que se den este tipo de conceptos o que se apliquen este tipo de conceptos a nivel también de los gobiernos. Ahora bien, las compras que tienen el mayor impacto positivo, ambiental, social y económico son aquellas que llamamos compras sostenibles. Pero eso tenemos que tener en cuenta que sea posible durante todo el ciclo de vida. Y hay una norma que es la ISO 20400 que habla precisamente del tema de compras sostenibles y que puede ser aplicada por cualquier ente público o privado. Entonces, nuevamente, compras sostenibles van a ser aquellas que nos demuestren que durante todo el ciclo de vida van a tener ese impacto positivo ambiental, social y económico. ¿Ok? Recordemos, bueno, ahora vamos a repasar lo que tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Y aparte de los beneficios ambientales, sociales y económicos, ¿por qué debería una empresa preocuparse por su cadena de suministros? Recordemos que esa cadena de suministros va a ser parte también de ese ciclo de vida, de dónde vienen mis materias primas, quién me está dando mis procesos de transporte, etcétera. ¿Por qué es importante que lo vean, que se preocupen? Pues lo que ustedes han visto a través de toda la maestría, donde pues las prácticas que elaboren mis proveedores van a repercutir directamente en, por ejemplo, en mi marca, porque no es, probablemente no es exactamente la Nestlé, como ustedes lo ven aquí en este ejemplo, tal vez no sea exactamente la Nestlé la que está teniendo prácticas de destrucción del ambiente, pero sí los proveedores que le están proporcionando el aceite de palma, como vemos ahí en esa noticia. Pero yo no ataco, o los ambientalistas o quien quiera, yo no van a atacar directamente al proveedor de aceite, sino a quién van a atacar, a la empresa que realmente está saliendo o que tiene un renombre ahí, en este caso Nestlé. Y así habrá casos de casos que probablemente ustedes han visto en los diferentes cursos y que hemos tocado también nosotros, donde por prácticas laborales, por malas prácticas laborales, por asuntos de trabajo infantil, por asuntos de discriminación, etcétera, pues entonces se dan también una serie de críticas y que no necesariamente van a ser directamente de mi producción, sino de mis proveedores o de mi cadena de suministro. Y entonces una empresa también tiene que preocuparse por eso, porque es parte del ciclo de vida de lo que está produciendo. Y ese producto sostenible, lo hemos visto también en diferentes momentos, es el producto que tiene un mejor desempeño ambiental y social a lo largo de su ciclo de vida y que cumple con la misma función o incluso mejor, que tiene igual calidad y satisfacción en el usuario que el producto regular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no siempre el producto que es más verde o más sostenible va a ser el adecuado para lo que yo necesito. Depende del uso que se le va a dar a ese producto o a ese servicio. Entonces, no es que yo siempre pueda sustituir por algo más sostenible, sino que ese producto sostenible realmente me sirva para lo mismo, con la misma calidad y que yo quede igual de satisfecho que si fuera un producto o servicio que no tiene las características de sostenibilidad. ¿Okay? Precisamente, ¿por qué? Porque va a depender del uso de ese producto y del presupuesto disponible también. No es posible estandarizar las especificaciones de compra de todos los productos. Sería muy fácil si yo simplemente dijera, yo voy a comprar X producto y por lo tanto, entonces de un catálogo yo digo esto y esto es lo que yo necesito. Establecer como criterios de sostenibilidad, sino que va a depender del uso que yo le voy a dar a ese producto
o lo que requiero de ese servicio. Entonces tiene que ser de una manera más individualizada. Yo no simplemente puedo hacer un copy-paste de criterios de que vi en otro lado, sino que yo realmente lo que necesito es establecer para qué lo necesito, cuáles son mis necesidades de compra, y a partir de ahí entonces puedo establecer los criterios. Todo ese concepto de compras sostenibles tiene que estar enfocado en el concepto de ciclo de vida del producto. ¿Y qué es eso? Recordemos que son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto desde la extracción de los recursos naturales para obtener la materia prima hasta la disposición final que ellos vayan a tener. Entonces, si lo vemos en la figura que tenemos a la izquierda, entonces vemos cómo inicia con lo que tiene que ver con el proceso de producción, donde yo requiero mis materias primas, donde yo hago la fabricación de mi producto, donde tengo un proceso de empaque y de transporte, donde después se da el consumo o el uso de ese producto por medio de ese consumidor final, donde ese consumidor va a generar algún tipo de desecho a partir de ese producto, y cómo yo cierro ese ciclo por medio de la reincorporación de los materiales que existan para nuevamente convertirlos en materia prima y volver a reiniciar ese ciclo una y otra y otra y otra vez. ¿Okay? Entonces, aquí es donde empezamos a pensar en materiales con características de reciclable, de reciclado, biodegradable, que no tengan sustancias tóxicas, que tengan menos empaque, que su origen sea sostenible, entre otros criterios a nivel de materiales, donde a nivel del uso del producto que yo estoy utilizando, que estoy comprando, pensamos en la eficiencia energética, en que requiera menos consumibles, por ejemplo una impresora, que la vida útil sea más larga, que sea fácil de reparar para que no se tenga que desechar tan rápido, entre otros que podríamos incluir ahí. Y a nivel de los residuos, pues que tengan una menor generación de residuos, que se aplique la responsabilidad extendida del productor. Por ejemplo, si yo voy a comprar llantas, entonces, ¿qué pasa con las llantas que yo estoy desechando? Si el productor me las va a recibir, si las que yo estoy comprando él me las va a recibir, y qué tratamiento se le va a dar también a eso, ¿verdad? Entre otros tipos de criterios que podría ahí también estar incluyendo. ¿Okay? Okay. Entonces, si yo me voy a cómo sería un proceso de compra como tal, lo primero que se presenta es una necesidad. Cuando yo voy a comprar cualquier cosa, llámele sector público, sector privado, etcétera, yo tengo una necesidad por adquirir un producto o un servicio. Y entonces ahí es donde se presenta el análisis de las compras sostenibles, donde yo pienso a nivel de ciclo de vida, identifico cuáles son los aspectos, impactos ambientales y sociales que podría tener, y a partir de ahí establezco mis criterios de sostenibilidad ambientales, sociales, económicos, e incluso las últimas tendencias que hablan del tema de compras sostenibles hablan también del tema de innovación. Para poder hacer el análisis de esas compras hay una serie, por lo menos en el país hay una serie de guías, hay normativa técnica que se puede también, que está muy enfocado, como les digo, al sector público, pero que también se pueden tomar algunos criterios que son aplicables también para el sector privado. Más bien el sector privado tiene más libertad porque no está restringido a nivel de legislación, como si lo está un poco más el sector privado por los temas de ley y reglamento de contratación administrativa. Entonces tiene un poco más de libertad de establecer criterios. Entonces puede guiarse también con ese tipo de normativas o de guías que existen a nivel de país. Una vez que yo considero cuáles son los criterios sostenibles, yo puedo establecer, si hablamos, digamos, del sector público,
Si los pongo como admisibilidad, ¿qué es admisibilidad? Son aquellos criterios que o los tiene o no participa, o no puede ser proveedor, simple y sencillamente. O que pueden ser de evaluación, quiere decir, después de que usted pasó la admisibilidad, entonces le pueden pedir algunos otros criterios que lo que le dan son puntos adicionales, lo que le dan es una puntuación. ¿Ok? Hoy damos algunos ejemplos de, por ejemplo, de criterios sociales. En todos los carteles dice que deberá indicarse que es deber ineludible de las empresas contratantes cumplir estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. ¿Okay? Aparte, es importante detallar las obligaciones laborales y de seguridad más significativas, especialmente en aquellos casos donde se contrate servicios u obras que impliquen la contratación de trabajadores manuales, por estar ellos más expuestos a condiciones laborales que podrían ser no dignas. Entonces, si nos vamos a cosas más específicas, lo primero que deberían siempre de considerarse es eh, siempre el asunto de la caja, por ejemplo, de FODESAF, digamos a nivel de Costa Rica. Y aparte, esos son como básicos, ¿verdad? Esos tienen que ser criterios de admisibilidad. La empresa que no lo tenga no podría estar participando, por ejemplo, a nivel de contratación administrativa, o sea, ser proveedores del Estado. Y si hablamos de otros criterios también, uno de los que se pide es la póliza de riesgos del trabajo, donde un contratista debe de cumplir con estar al día con este tipo de póliza. Otros temas que se toman en cuenta también a nivel de criterios sociales son los de salud ocupacional. Entonces, si hay normativa específica sobre seguridad ocupacional, como lo puedo ver aquí en el país, pues es importante referenciar. Y ahí tenemos el ejemplo de que en remodelaciones o construcción de obras se puede incluir que, por ejemplo, el contratista deberá cumplir lo establecido en el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que deberá suministrar todos los materiales, equipos, accesorios, mano de servicio, identificación del personal, equipo y implementos de seguridad y protección, tanto del personal como de los visitantes. Y otro es que si la cuadrilla de personas trabajadoras que asignen consta de más de 50 personas, el contratista deberá presentar un plan de seguridad e higiene ocupacional. Entonces son cosas que están a nivel ya de normativa y que lo que se hace es reforzarlas en los carteles para, para que se cumplan como tal. Está otro tema de, por ejemplo, de salarios, entonces tiene que ver con todo lo que, con la normativa a nivel de salarios mínimos, del desglose de lo que es mano de obra, ¿verdad? Cuántos trabajadores van a estar, que se les debe de pagar a tiempo el personal, etc. Otros temas a nivel de criterios sociales es, por ejemplo, la duración de las jornadas laborales. Aquí uno de los servicios que se ha visto que da a veces más problemas son los de servicios de seguridad. Ustedes ven ahora en muchos lugares públicos, instituciones públicas, ya no hay personal de seguridad directamente de la institución, sino que muchos son empresas que contratan. Entonces, nos dice que bajo ningún motivo se podrá exigir en un cartel que una empresa oferte los servicios de un trabajador por más de 48 horas por semana, de acuerdo con los límites diarios y semanales establecidos por la ley, y considerar que la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 8 horas en el día y 6 horas en la noche. Particularmente, como les decía, en la contratación de servicios de seguridad, existe un potencial riesgo para la administración debido a fatiga por parte de los oficiales de seguridad. Entonces se recomienda incluir en las cláusulas que el contratista deberá presentar en forma mensual al administrador del contrato un rol de servicio que incluya los turnos de trabajo existentes, horarios establecidos, quién es el que está asignado cada turno, ¿verdad? Y cualquier otro detalle que se considere importante también de saber. Y que los horarios se apeguen a la normativa establecida en el Ministerio de Trabajo. Como les digo, a nivel de
de lo que son los servicios de seguridad, pues a veces tienden a darse también irregularidades, principalmente en las jornadas laborales. El otro tema que se ve mucho es a nivel de trabajo infantil y adolescente, ¿verdad? Que se establece pues lo que dice la legislación como tal, y en los temas también de discriminación, donde no debe incluirse en los carteles cláusulas que fomenten la discriminación, por ejemplo, como requerir un sexo específico a las personas trabajadoras para la labor a contratar o un rango de edad, ¿verdad? Que antes pasaba muchísimo que se solicitaban, por ejemplo, que fueran solo hombres o que sean menores de 40 años o cosas de ese tipo, ¿verdad? Eso es, ya cae en términos de discriminación. O indicar que no se admitirán personas trabajadoras, por ejemplo, con VIH o con algún tipo de discapacidad, o exigir pruebas de embarazo, ¿verdad? O de este otro tipo. Entonces, todo eso podría caer en prácticas de discriminación. Entonces, todos esos son criterios sociales que se pueden incluir, digamos, a nivel de una compra, normalmente se dan más a nivel de servicio. Angie me dice que me levantó la mano. Vamos a ver. Sí, quería consultarle si ahí cuenta cuando para aplicar para un empleo le piden como el historial de el historial de incapacidades. A ver, analicémoslo. Eso nunca lo he escuchado, Angie. Sí, claro. Sí, Sí, lo sí, piden mucho. sí, sí, ok, no, ya te digo, nunca lo he escuchado. Pues en realidad, si lo vemos aquí, como dice que indicar que no se admitirán personas trabajadoras, ¿verdad? O con discapacidad, podría caer ahí también, ¿verdad? Porque lo que están viendo es qué tanto se está incapacitando la persona Ujú, por alguna condición, enfermedad crónica incluso, ¿verdad? ujú. Entonces, eso tal vez podría caer también en prácticas de discriminación. Y Ahí para ¿sí? antecedentes legales funcionaría diferente, digamos. Cuando piden la hoja de delincuencia, Correcto. ajá, eh, no sé, habría que analizarlo a través, digamos, de lo que ha dictado la Procuraduría, a través ¿verdad? De diferente, ¿cómo es que le llaman los abogados? Jurisprudencia y este tipo de cosas. A ver qué se ha dictado, digamos, con respecto a eso. Ujú. Ujú. No te sabría decir un sí o un no. Ok. Tal vez para, Una práctica muy regular, ¿verdad? ¿Quién está tal ahí? vez para aportar ahí, profe, en el Ajá. caso de la hoja de delincuencia, no se considera discriminación siempre y cuando exista una razón objetiva para pedirla. Si, por ejemplo, yo tengo un puesto de contador y le pido la hoja de delincuencia a los postulantes, y pues es lógico que yo necesito saber que la persona que voy a contratar es de confianza y que no tiene antecedentes de estafa, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, la diferente jurisprudencia que se ha dictado en este tema es que no existe discriminación cuando se pide la hoja de delincuencia, insisto, siempre y cuando exista una razón objetiva para pedirla y siempre y cuando el puesto que vaya a desempeñar la persona no, digamos, no roce con, con tener la hoja manchada, por decirlo así. Ujú. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las pruebas de doping, que en el caso de ciertos puestos se exigen pruebas de doping y la ley lo permite porque se entiende que son puestos de riesgo en donde una persona que tiene antecedentes de doping o antecedentes de, de tráfico de drogas o demás, o de consumo, podría poner en riesgo o podría filtrar de alguna manera. Por ejemplo, en los muelles les hacen pruebas de doping y tanto para ingresar como pruebas de control, porque obviamente ellos tienen acceso a todos los contenedores y pues existe muchísimo riesgo de que se filtre droga por ahí. Ujú. Y con el tema de la solicitud de registro de incapacidad, hay toda una discusión ahí porque hay ciertas empresas donde sí se están pidiendo, por ejemplo, constancias del INSS o constancias de la caja, pero es por un tema de que hay muchísimas personas, especialmente en puestos operativos que requieren cierta destreza física, llegan a pedir trabajo y no son 2 días cuando ya piden una reapertura de una lesión del INSS. Entonces, eso incrementa los costos económicos de la empresa que está contratando a alguien,
pero que esa persona ya venía con una lesión vieja que se la achaca a su puesto aunque tenga 2 días, ¿verdad? Entonces, en algunas empresas, yo conozco algunas empresas que piden ese historial y otras que no lo piden, pero entonces lo que hacen es una prueba de chequeo médico. Ahí el tema de la discusión de fondo es siempre y cuando exista un perfil que justifique que usted requiere ese examen médico para que usted sea candidato o sea elegible al puesto, en ese caso, digamos que no entraría como discriminación, porque existe siempre la objetividad, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante tener como perfiles de puesto en donde de antemano se diga por qué es que se ocupa ese examen, pero desde una visión técnica. Ujú. Ok, gracias. Raquel, ¿verdad? Era? Ujú, ujú. Ok, entonces, de acuerdo a lo que nos dicen las compañeras, ¿verdad? Mucho estaría muy ligado también a cómo justifica usted el por qué necesita o no un requisito a la hora, por ejemplo, de contratar o cuando usted ya tiene contratada a la gente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como les decía anteriormente, no se puede como hacer un machote, digamos, de, de todo, ¿verdad? Sino que sería dependiendo de los servicios que usted va a contratar o de los productos que usted va a contratar. Entonces, va a ser de una como individualizado cada uno de los casos. ¿Ok? Muchas gracias, Raquel, por el aporte. ¿Ok? Bueno, y hay otro tipo de temas ahí, ¿verdad? De acceso a información, de contratación de extranjeros en condición irregular, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos también que considerar criterios ambientales que vean el enfoque o que tengan enfoque de ciclo de vida, como los hemos visto también en varias clases, ¿verdad? Donde usted considera la materia prima, la producción, el transporte, el uso y el fin de la vida útil. Y entonces usted puede establecer a nivel, por ejemplo, de materiales y agua, de energía, de salud y toxicidad, de trabajo digno, otros aspectos sociales, el costo total de la propiedad, etcétera. Entonces, para cada uno de estos, entonces digo, para materias primas, para materiales y agua, en caso de materias primas, uso de materiales reciclados, uso de materiales reciclables, uso de materiales de fuentes sostenibles. Por ejemplo, en el tema de energía, para la parte del uso, que sea un menor consumo de energía. Para la parte de salud y toxicidad, entonces eso aplicaría, por ejemplo, para materias primas, donde entonces yo busco materiales o materias primas que sean menos tóxicos. Y así para cada uno, pues puedo ir, cada uno de los pasos o de las etapas del ciclo de vida de un producto e incluso de un servicio también, pues entonces yo podría establecer cuáles son los criterios ambientales o sociales que me podrían aplicar ahí. Y también no nos podemos dejar de lado, pues también las consideraciones económicas, también lo podemos aplicar en las diferentes etapas. Veamos este ejemplo que tenemos aquí. Yo voy a comprar un dispositivo X, que va a ser una impresora. Pues resulta que yo tengo tres opciones, el dispositivo A, el B y el C. Resulta que el dispositivo, yo lo que estoy solicitando es una impresora de tamaño mediano. Ese es el objeto de mi compra, una impresora de tamaño mediano. Entonces, todas las ofertas, las tres ofertas que yo tengo, es para una impresora de tamaño mediano. ¿Ok? Y aparte, todas me dan el mismo volumen de impresión y la diferencia está en el costo ofertado. La A me cuesta 1.031, el B me cuesta 783,75 y el C me cuesta 725,20. Si yo me voy únicamente por el precio, probablemente, y todos tienen las mismas características, yo probablemente me voy a ir por la que cuesta menos, que es la C, que cuesta $725. Si solamente contemplo el precio. Ahora bien, si yo hago un análisis más profundo de los mismos tres dispositivos, ¿verdad? Donde dijimos que a nivel de funcionalidad tiene lo mismo, tiene el mismo tiempo de garantía inclusive, entonces yo me puedo ir a analizar otro tipo de características. Resulta que yo puedo analizar cuánto es el costo del proceso de adquisición, o sea, de mi proceso de compras como tal. Resulta que todo el proceso de gestión me cuesta $150. Entonces, pero eso es igual para todos, ¿ok? Yo estoy invirtiendo lo mismo para cualquiera de los tres que voy a comprar.
Pero puedo también ver cuál es el costo del ciclo de vida. ¿Cómo qué? ¿Cuál es el estimado de 4 años de costo de consumibles? ¿Cuánto voy a gastar yo en cartuchos de tinta, por ejemplo, para los 4 años que me dicen que tiene de garantía la impresora? Entonces, yo puedo estimar que para esta, o yo puedo pedir eso, entonces para el dispositivo A resulta que yo voy a gastar en 4 años $1,400. Los consumibles del dispositivo B son 1,282 y resulta que para el dispositivo C los cartuchos son más caros y valen 2,811. ¿Ok? También puedo estimar durante esos 4 años cuánto me va a costar el soporte, porque resulta que yo le tengo que hacer ciertos ajustes o hacer ciertas limpiezas o lo que sea. Entonces resulta que yo para el A es 408, al B me salen 538, todo lo que es soporte, y el C 144. Y aparte tengo que considerar cuánto me va a costar la disposición final, es decir, saber cuánto me va a costar que un gestor se lleve y me trate esa impresora cuando ya termine el final de su vida útil y le dé un tratamiento adecuado. Y resulta que es un costo fijo, me cobran lo mismo para cualquier tipo de dispositivo y son $50. Entonces, si yo empiezo a sumar todos esos costos, resulta que para los 4 años que podría durarme ese dispositivo o esa impresora, el A me va a salir todo en $3,000, 3,064, el B en 2,804 y el C en 3,880. Entonces resultó que el que yo hubiera comprado, que es el dispositivo C, o la impresora de la oferta C, que era la más barata en precio, resulta que al final es la que me sale más caro una vez que yo le sumo todos los costos que podría estar estableciendo en todo el proceso o en todo el ciclo de vida de esa impresora que tengo ahí. Y después de hacer ese análisis, lo que me sale es que la impresora B va a ser la que a nivel de costos de todo va a ser la más barata, ¿ok? Entonces, o la que económicamente se estima que es mejor. Entonces, vean la diferencia de hacer un análisis de este tipo, hacer simplemente dejarse guiar por el tema del precio ofertado como tal. Entonces, esas consideraciones económicas pues, también se deberían de hacer a la hora de considerar una compra sostenible. ¿Okay? Según la legislación, la normativa que existe en Costa Rica, se propone una matriz de evaluación de criterios de sostenibilidad. Como les digo, esto es para el sector público, pero es una buena guía también para el sector privado como tal. Entonces, ¿qué pasa acá? A nivel ambiental, usted puede pedir como criterio un sistema o programa de gestión ambiental certificado o reconocido. ¿Para qué? Para algo específico que yo pueda indicar, ¿verdad? O pueda justificarlo como tal. ¿Cuál sería la descripción de esto? Que la empresa cuente con un sistema o programa de gestión ambiental cuyo alcance sea, esto es un ejemplo para un proceso de construcción o perdón, para la contratación de una obra. Entonces dice que la empresa cuenta con un sistema o programa de gestión ambiental cuyo alcance sea el proceso de construcción que le sirva de herramienta para la mejora de su desempeño ambiental. Para ello se aceptará como evidencia un certificado vigente de ISO 14000 o programa bandera azul ecológica, que ambos estén vigentes y con el alcance del proceso de construcción. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no pide específicamente un ISO 14000 o un bandera azul ecológica, sino que usted puede pedir para comprobar el comportamiento ambiental o, ¿verdad?, un sistema o un programa de gestión ambiental que tenga contemplado el proceso que yo estoy tratando de contratar, ¿verdad? Como ya hemos dicho, cuando hemos visto todos esos sistemas de gestión, si a mí me dicen, yo soy una corporación que tiene bienes raíces y tiene construcción y resulta que es la unidad de bienes raíces la que tiene el ISO 14000 y no la de construcción y yo lo que voy a contratar es una construcción, entonces ese certificado no me sirve, ¿verdad? Aunque sea de la empresa, no es para el proceso que estaría viendo lo que yo estaría contratando, ¿ok? Entonces ya no serviría, entonces eso hay que verificarlo bien. A nivel social, por ejemplo, los sistemas de salud y seguridad ocupacional podrían ser esto. Ahí
se corrió aquí, ¿verdad? Ese que dice OSHA 18000 es este que está aquí arriba que dice ISO 45001, ¿verdad? Entonces podrían pedir sistemas de gestión preventiva en materia de salud y seguridad ocupacional y decir que se acepta como evidencia un certificado de ISO 45001 o incluso haber sido reconocido con el premio el Preventico del INS, por ejemplo, en los últimos 4 años. Preventico es un reconocimiento a la mejora continua en la gestión preventiva de la empresa, entonces también es reconocido como tal. A nivel económico nos dicen, por ejemplo, experiencia en el diseño y o construcción de proyectos considerando optimización de recursos. Entonces ahí lo que se podría pedir son cartas de referencia de proyectos en los cuales se han implementado soluciones para la optimización de recursos. También podría ser en tema de innovación, experiencia en edificaciones sostenibles, y ahí podríamos pedir incluso haber diseñado al menos un proyecto certificado con alguno de los, ¿verdad? Por ejemplo, de AGE o LEED, para lo cual debe entonces aportar una copia del certificado. Recordemos que siempre los certificados se vencen, ¿verdad? Tienen fecha de vencimiento, entonces si uno va a pedir este tipo de certificaciones, tiene que estar claro que la certificación esté vigente y que tenga el alcance para lo que yo estoy solicitando. Y siempre tener en cuenta que los criterios de sustentabilidad deben ser objetivamente verificables, que siempre deben de verificarse, como lo hemos visto en otras clases. Y si recuerdan, en esas clases vimos los diferentes tipos de certificaciones, sellos, pruebas, etcétera, que yo podría pues, entonces solicitar para verificar esto, como certificaciones de producto, los de sistemas de gestión, pruebas de laboratorio, muestras, declaraciones juradas, hojas de seguridad, los MSDS, okay, que habíamos visto entonces en una de las clases anteriormente. Si yo estoy hablando a nivel de certificación del producto, algo que es importante de considerar es que no deben limitar la participación de posibles oferentes, ¿verdad? Eso principalmente a nivel del sector público, cuando usted ve una contratación del sector público, uno de los principios que exige la ley de contratación administrativa es la libre competencia. Entonces, una institución pública no puede poner una certificación que, por ejemplo, solamente hay un oferente en el país que la tiene. ¿Por qué? Porque eso está limitando la libre competencia. ¿Ok? Entonces, eso no se debería poder hacer. ¿Ok? Entonces, se hace, como les dije anteriormente, en la matriz que tenemos aquí, que usted pide que puedan tener un sistema, un programa de gestión ambiental, por ejemplo, y que se acepta un ISO 14 o un programa bandera azul ecológica o algún otro que sea reconocido y que demuestre esto como tal, ¿verdad? Entonces, de esa es la manera en que se coloca a nivel de los carteles de contratación administrativa, excepto que usted pueda justificar la exigencia de esa certificación por el alto impacto al riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya no sería un criterio de evaluación, sino que sería un criterio de admisibilidad. O sea, si no lo tiene, no entra, ¿verdad? Pero sí tiene que estar muy, muy justificado. Si hablamos de sistemas de gestión como tal, es importante que se considere que esto se refiere a la manera de operar de una empresa, ¿ok? Y no a las características técnicas específicas de un producto. Recordemos que cuando estamos hablando de sistemas de gestión, lo que ve es el sistema como tal, no el producto, no es una certificación de producto. O sea, recordemos que el INTE 35, el 50001, el 14001, el 9001, el 45000, todos esos son normas o certificaciones de gestión, de un sistema de gestión. Por lo tanto, es de la forma de operar de la empresa y no del producto como tal. ¿Ok? Lo que les dije anteriormente, verificar que el certificado que se presenta esté vigente y que el alcance de la certificación corresponda a lo que se va a contratar. ¿Ok?
Hay que recordar que las certificaciones son voluntarias, recuerden, nunca, regularmente no son obligatorias, son voluntarias, y lo que hacen es que le permiten a la empresa demostrar el cumplimiento de alguna manera, el cumplimiento con el tema que se está tratando de demostrar. Veamos el ejemplo que viene ahí, que es el de remodelación de oficina. Con el fin de minimizar el impacto de la remodelación, así como en la experiencia de los usuarios del lugar, la empresa constructora deberá demostrar el sistema de monitoreo que implementará para minimizar el impacto ambiental de la remodelación. Como mínimo, sonido, manejo de químicos, gestión de residuos, consumo de agua. Se puede utilizar como prueba el certificado ISO 14001 vigente para procesos de construcción o en su defecto otros mecanismos que demuestre el proveedor. ¿Okay? A menos que técnicamente y con un análisis de mercado se logre justificar la exigencia de cierta certificación en particular. Entonces, como ven, entonces dice, se puede utilizar como prueba el ISO 14000 u otros mecanismos que demuestren que se está logrando eso que están pidiendo ahí, minimizar el impacto ambiental de esa remodelación. ¿Ok? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se puede colocar ese tipo de criterios. Hay otro tipo también que son los reconocimientos ambientales oficiales. En Costa Rica existe lo que es el CIRE, que es el Sistema de Reconocimiento Ambiental, que es del MINAE, y reconoce públicamente a aquellas organizaciones, empresas o comunidades que están aportando la calidad ambiental del país. No son sellos de producto como tal. Y existen las categorías de emprendedurismo ambiental, producción más limpia, eficiencia, responsabilidad social, programa bandera azul ecológica y el sello sanitario de calidad del AIA. Entonces, esos son reconocimientos oficiales y que también podrían ser considerados a la hora en que todos se pidan ciertas condiciones ambientales que lo puedan demostrar también por medio de este tipo de reconocimiento. ¿Okay? ¿Qué otros también? Vimos, por ejemplo, los temas de eficiencia energética, como lo hemos visto con sellos tipo Energy Star, ¿verdad? Y otros sellos y certificaciones voluntarias que hemos visto, por ejemplo, para productos electrónicos, para productos o sellos FSC para maderas, papel, tanto sector público como privado, hacer primero un estudio de mercado. ¿Y qué es eso? Es verificar que en el país se ofrezcan bienes o servicios con el sello, certificación o reconocimiento que yo pretendo o describir dentro del cartel, ¿verdad? Dentro de la contratación que yo quiero hacer. Porque ¿qué pasa si a mí se me ocurre pedir algo con las características de un ISO 14000 y resulta que en ese sector no hay nadie que ofrezca eso? O con un criterio específico de un producto, digamos, a nivel ambiental, a nivel lo que sea, y que no existe. ¿Okay? Entonces, obviamente nadie me va a ofertar. Y va a ser una pérdida de recursos, de tiempo, el haber entonces sacado algo que no averigüé antes y que no existe. ¿Okay? Ahí hay una serie de ejemplos de fuentes de información de criterios. ¿Ok? Hay tanto del país, hay del Ministerio de Hacienda, hay algunos de la Unión Europea, hay algunos nacionales también, hay del Reino Unido, hay de Holanda, para que entonces también ahí puedan ver diferentes fuentes de información sobre criterios ambientales y sociales. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí no lo ven. Resulta que yo voy a hacer una contratación, ¿ok? Y vamos a ver una serie de escenarios. Dijimos que la admisibilidad van a ser esos criterios que si el oferente no lo cumple, entonces no puede seguir, digamos, de una vez se descarta. ¿Okay? Y una vez que usted pasó el tema de admisibilidad, entonces puede pasar a la evaluación de ofertas. ¿Okay? A que le den puntos por otro tipo de criterios. Entonces, mi escenario primero es que todos los requisitos que son significativos los puse en admisibilidad. Y solo estoy evaluando después el precio. Tengo una evaluación de precio del 100%. Pero resulta que ningún oferente cumplió los requisitos de admisibilidad y se le cayó el concurso. ¿Okay? Porque entonces estoy tan estricta en el tema de admisibilidad y tal vez no hice un estudio de mercado adecuado, entonces nadie me cumple con esos requisitos. Y por lo tanto, no hay oferentes. ¿Okay? Por lo tanto, no hay contratación. Mi escenario número 2 es que
Ningún requisito significativo lo puse en admisibilidad. Y todos los puse en evaluación y le di un 40% y un 60% lo evalué en precio. ¿Okay? Entonces resulta que tengo 3 opciones. Me ofertaron 3. Y la opción C no cumple ningún requisito de los que pedí en evaluación, pero es el más barato. Entonces, si vemos esa tabla, entonces yo tengo mi oferente A, B y C, donde el oferente A tiene un 50% del precio, el B 40%, el C 60%. Resulta que el C no cumple ningún requisito de admisibilidad, pero como fue tan barato, tuvo los 60 puntos del precio, pierde los 40% de requisitos y tiene un 60%. Y los otros, como ofertaron más caro, entonces perdieron puntos en precio, cumplieron algunos de los puntos de requisitos y al final de cuentas ganó el que no cumplía ninguno de los requisitos de sostenibilidad que yo pedí, pero era el más barato. ¿Okay? Entonces tampoco se cumplió con el objetivo de la contratación. Veamos un escenario 3. Algunos requisitos en admisibilidad y en evaluación le puse un 90% al precio y un 10% a otros criterios. Resulta que obtuve 4 ofertas. Entonces yo tengo que aquí estoy comprando papel. Entonces resulta que en precio, la opción 1 me ofertó 100,000, la 2 140,000, la 3 105,000 y la 4 también 140,000. Entonces se les da a cada uno un puntaje respectivo por precio. Resulta que yo dentro de mis otros criterios puse que la cantidad de papel reciclado en el contenido del papel. ¿Ok? Entonces, ahí hay para cada uno de estos. Esto me dice que es 50% papel reciclado, el otro 80% y esos últimos dos que es 100% papel reciclado. Entonces yo le doy un puntaje por papel reciclado. Entonces dijimos que era un 10%. Entonces estos dos tienen un 10% y estos tienen un 5 y un 8. Entonces sumamos los puntajes, ya bajo esos criterios, me resulta que la opción C es la que mayor puntuación va a tener, cumpliendo con la admisibilidad y por lo tanto pasó a evaluación y en evaluación, considerando el precio y los diferentes criterios de sostenibilidad que yo establecí, pues esa es la mejor opción. Y entonces así es como se podría evaluar una contratación en el centro sostenible. Es un ejemplo, ¿verdad? Y para cada, como les decía, para cada contratación hay una evaluación que se necesita. Aquí es importante que se requieren modalidades de producción y consumo sostenible para alcanzar el desarrollo sostenible. No lo olvidemos como tal, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar generar ese consumo sostenible en los diferentes tipos de consumidores que vamos a tener. Como dijimos, consumidor individual, sector privado o empresa privada y la parte pública como tal. ¿Ok? Entonces, y hasta aquí llegaríamos, digamos, con esa parte de cómo introducir algunas normativas, certificaciones, sellos, etcétera, y cómo evaluar cada uno de ellos. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta hasta aquí. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, estaríamos finalizando como habíamos planeado, ¿verdad? Que fuera una charla de 1 hora nada más, para poder dar espacio, ya sea que ustedes tengan el tiempo para seguir trabajando con su proyecto final, o que los gente que ya ha pedido el espacio pueda tener sus dudas. ¿Ok? Profe, solo una pregunta, no sé si ya lo había confirmado, siempre quedamos en que no va a haber exposiciones, ¿verdad? Para el trabajo final. Traíamos como una clase como de 4 o 5 horas. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes, mira, espérate, que me faltan ahí las exposiciones. Permítanme un segundo, voy a compartirles nuevamente la presentación. Que tenía como las indicaciones.
¿Ok? Entonces, vamos a ver un par de cositas que quiero ver. Número 1, antes de hablar del trabajo de graduación. Ustedes recuerdan, dentro de nuestros criterios de evaluación del curso, tenemos un 10% de participación en clase. Si ustedes recuerdan, entonces, si ustedes faltaban a clases, y esto tiene que ver con los trabajos que se realicen en clase, la participación, etc. Y que si ustedes faltaban a clases, entonces realizaban, tenían que justificarlo, y entonces tenían derecho a hacer los talleres, etcétera, etcétera, que muchos entonces lo fueron haciendo. Para esto, yo también quisiera escucharlos a ustedes con respecto a su participación, a que ustedes se evalúen también la participación que tuvieron en clase. Entonces, aquí les lanzo esta pregunta. Tomando en cuenta lo indicado en el programa de clase, ¿qué porcentaje considera usted que es justo para su participación en clase? Es decir, ¿qué nota se darían ustedes mismos dentro de ese 10%? ¿Ok? Y quiero que se pongan la mano, ¿verdad?, en el corazón y la conciencia, y entonces ustedes digan, ok, yo falté mucho a clases y no hice las tareas, y no hacía los talleres. O sí, yo tuve que faltar varias veces, pero siempre cumplí con los talleres. O los días que falté, igual yo me conectaba a las lecciones. O igual vine a clases, pero básicamente venía y no participaba en nada. O sí, soy muy participativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que cada uno de manera individual me mande un correo a mi dirección de Segesti, indicándome en el subject únicamente el número de 1 a 10, con la calificación que usted considera que le corresponde por su participación durante todas las lecciones. ¿Ok? Y eso ustedes lo van a hacer ustedes con ustedes. No necesito que el cuerpo del correo venga nada, no necesito ningún tipo de justificación de nada, nada. Simplemente que ustedes me envíen un correo y en el subject le pongan un número del 1 al 10. Nada más, es todo lo que les pido. ¿Ok? Y yo quiero ver ustedes cuántos se calificarían ustedes. La nota al final, yo tengo toda la lista de asistencia y todas las notas, ¿verdad?, que se iban dando, pero simple y sencillamente quiero que ustedes también me ayuden, pues, con esa evaluación como tal. ¿Ok? Sí, Paola, no importa que las intervenciones fueran dudas, es mejor que, ¿verdad?, es parte de esto. Sí, sí. Son aportes, dudas, comentarios, participación cuando se ve, todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas. Y mucho de eso, de que sean conscientes de que si yo falté a clases, si realmente hice lo que tenía que hacer, o si no, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, quiero que lo hagan a conciencia. Entonces, por favor, me mandan un correo, ojalá antes del lunes, con esa apreciación de parte de ustedes para ustedes mismos, ¿ok? Entonces, eso sería lo que necesitamos para más tardar el lunes a las 6 de la tarde, ¿ok? Proyecto final, ¿ok? Última lección, sería el lunes 5 de agosto tendríamos la entrega del trabajo final antes de las 6 de la tarde, ¿ok? Pues antes de las 6 de la tarde necesito todos los trabajos finales en mi correo. Vamos a hacer a través del correo, yo creo que es más fácil. Al nombre del archivo de Word o Excel, por favor, que sean Word o Excel, poner el nombre de los integrantes. O sea, a ustedes le van a poner al archivo, le van a poner el siguiente nombre. Le van a poner TF, y le van a poner el nombre de ustedes. ¿Ok? Así es. Entonces va a decir, por ejemplo, TF Miriam / Estela. TF Rafael / Diana. ¿Ok? Para poder yo identificarlo más fácil cuál es de quién es quién. ¿Ok? Por favor. Porque son muchos y entonces si no yo tengo que estarles modificando los nombres. Entonces es más fácil que ustedes lo hagan personalmente y ya me llegue a mí con el nombre. De acuerdo al cronograma, al plan del curso, se estaría entregando notas en la semana del 12 al 17 de agosto. ¿Ok? Se suponía
la coordinación al inicio en la reunión de profesores nos había solicitado que la entrega de notas se haga presencial. Lo que nos habían dicho también era que se iba a tratar de coordinar una sola fecha para que los 3 cursos, o sea, que se entreguen la nota de los 3 cursos en un solo día, o sea, que los 3 profesores estemos un solo día entregando notas todos juntos. Aún no sé cómo se va a manejar eso, pero entonces igual se les estará comunicando. No es obligatorio que si ustedes quieren llegar bien y no, y si no también, ¿verdad? Igual van a tener la nota, pero sí a nosotros se nos había solicitado que se hiciera de esa manera. Vamos a ver si se mantiene y se los vamos a estar comunicando, entonces para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Ok? Esos eran como los datos administrativos que tenía que compartirles. No sé si tienen alguna duda con respecto a alguno de esos 3 puntos que les acabo de mencionar. No, Profe, entonces el lunes no habría clase, solo se envía eso no, antes de las 6, no nos veríamos. exactamente. O sea, de hecho ya no nos vemos más, sino es para la entrega de las notas. Ujú. ¿Alguien más? A ver, ok. No hay dudas, dice Angie que no, Andrea, ok. Ok, listo. Entonces, si no hay nada más por aquí, entonces estaríamos cerrando el día de hoy con la clase. Y los que tienen, entonces, a ver, tenía el grupo de Rosa, bueno, a Ethel, el grupo de Carolina, el grupo a María Fernanda y el grupo de Shani con consultas. Entonces, si es así, todos los demás, muchísimas gracias, me quedaría... Yo tengo una duda, Profe, perdón. Dime, ¿quién es? No digo. Raquel, y por ahí escuché a alguien más, pero bueno, voy con la mía. Ok, dale. El tema del trabajo de los indicadores nada más es, según la metodología, desarrollar el contenido. No tenemos que presentar los resultados sobre el trabajo. ¿Con qué te refieres con los resultados del trabajo? Por ejemplo, si yo puse como uno de mis indicadores el tema de del avance de mi proyecto, de las actividades de mi proyecto, Ujú. en el entregable final no tengo que darle el resultado de cuál fue ese indicador ya aplicado al trabajo. No, porque todavía ustedes están en el proceso. Ajá, sí, no, No, estaba pensando, el objetivo es solamente diseño de indicadores. ok, no, es que estaba pensando porque en la EDT creo que todos tenemos en el primer entregable el anteproyecto, entonces no, Ujú. quería aclarar si teníamos que aplicar los indicadores sobre ese primer entregable, pero listo, ya me queda No, claro. sería el diseño nada más. Ujú. Súper, gracias. ¿Alguien más tenía ahí alguna duda? profe, perdón, soy Carolina. Nada Sí. más que Patricia y yo no vamos a necesitar del espacio. Muchas gracias. Ah, perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Profe Rafa, Sí. que yo sí con Diana queremos un campito. Ok, entonces a ustedes les toca de últimos, ¿está bien? Rafa y Diana. No hay problema, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, si no hay nadie más, entonces, muchísimas gracias a todos. Creo que es la última vez que los tengo como a todos juntos. Entonces, de verdad, muchas gracias, a todos por la participación. Y ahí entonces estamos, comunicándonos el lunes, ¿está bien? Y me quedo solamente entonces con Rosa, Andrea y Laura. Cuando vaya terminando con la otra persona, entonces simplemente los vamos, vamos llamando. Después llamo a Ethel para que se conecte y así vamos. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias a todos y me quedo entonces con Rosa, Andrea y con Laura. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Hola, dame un segundo. Ajá. Ok, chicos, estamos solo nosotros ya.
Gracias, muy amable. Yo quiero, bueno, en nombre de mis compañeras, tenemos como una listita ahí de consultas y ellas me apoyan por si se me va alguna cosa. ¿Les parece, chicas? Sí. Dale, Rosa. Ok. Para irlo haciendo como para aprovechar el espacio. Ok, sí. Entonces, dentro de las dudas que tenemos es, dentro del avance final debemos incluir el primer avance ya calificado con sus observaciones, ¿verdad? Ya sabemos que esa parte está ya evaluada, es correcto, ¿verdad? ¿Le hacemos las correcciones que usted indicó o tenemos que incluirlo en forma literal como lo presentamos? No, con las correcciones. Ok, perfecto. Y digamos, podemos hacerle oportunidades de mejora. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros de las formas que utilizamos es un GAN, que sí lo tenemos ya establecido, que nos ayuda, digamos, para darle esa forma de cronograma, ¿verdad? Donde tenemos las actividades, el cuánto vamos a durar y el responsable de hacerlo. Pero la parte de indicadores lo establecimos en una hoja metodológica, ¿verdad? Tenemos como esa combinación de los dos métodos. ¿Eso es posible presentárselo así? Con 2 documentos por separado, ¿sí? Sí, el GAN, digamos que es el que nos está mostrando como el cronograma propiamente y la hoja metodológica donde establecemos propiamente la parte del desarrollo de los indicadores. Sí, O el esquema. Ok, perfecto. Sí, serían 3 documentos al final porque también llevaría, digamos, Que ustedes tienen un Word también. Exacto. Está bien. Listo. Y después, dentro de la metodología que nosotros establecimos, es que es como para ponernos de acuerdo las tres, muchas es como para referencia de las tres. Nosotros en la parte metodológica, nosotros establecimos que la forma en donde vamos a establecer los indicadores es con base en las 6 características. Entonces tenemos ahí como una